Hoy vamos a hablar de un tema de trascendental importancia, que son las vacunas. Asistimos a una corriente, un movimiento, una moda de no querer vacunar a los niños por miedos, por inseguridades, porque pensamos que es lo mejor. Y nos gustaría aclarar la importancia que tiene la vacunación, el calendario vacunal, y para ello contamos hoy con el doctor Fernando García Sala. Él es pediatra del Servicio Valenciano de Salud y es una persona que ha tenido mucha implicación en el mundo de la infancia, y buena prueba de ello es que durante 15 años ha sido vicepresidente de UNICEF Comunidad Valenciana. Gracias, Fernando, ante todo, por venir a cualquier llamada y a cualquier demanda que te hace APADIS. Gracias, de nuevo, gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias. Pues si te parece, este tema lo conoces muy bien, y yo creo que la primera pregunta podría ser: ¿por qué es importante vacunar? Vamos a ver, Emi, hay unas corrientes de, como has dicho tú antes, de no vacunación, y son unas corrientes que yo creo, desde mi punto de vista, y punto de vista mío y de en general de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Sociedad Española de Pediatría, que son temas erróneos, ¿no? Porque si en algo hemos avanzado en la medicina en la actualidad, es el erradicar una serie de enfermedades que hasta en el siglo pasado las teníamos de forma habitual, y gracias a las vacunas las hemos erradicado. Es muy importante el vacunar, sobre todo, fundamentalmente por eso. En el tercer mundo, por ejemplo, que no llegan a vacunar, los niños se mueren de sarampión, se mueren de polio. Es decir, que aquí, gracias a las vacunas, hemos evitado esas enfermedades. Entonces, a mí mucha gente me dice: yo, doctor, no voy a vacunar a mi hijo. Entonces yo siempre pregunto: bueno, ¿y por qué? Dime la razón. No, porque es que he visto en Internet que hay unos foros que dicen que las vacunas son malas. Y entonces yo digo: bueno, pues ¿son malas por qué? Yo digo: porque las vacunas son una serie de cosas que ponemos a los niños que están perfectamente testadas, no tienen efectos secundarios. Entonces yo no entiendo por qué no queréis vacunar. No, porque prefiero no vacunar. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Yo digo: vamos a ver, estáis aprovechándoos de que el resto de la población está vacunada. Justo. Y afortunadamente vuestros hijos no van a padecer la enfermedad. Justo. Porque el resto de la población está vacunada. Pero cuando tu hijo se vaya al extranjero, ojo, porque posiblemente pueda coger una enfermedad grave si va a un país en el cual la vacunación no está tan instaurada como en España. En concreto, en España y en la Comunidad Valenciana, los índices de vacunación son brutales. O sea, tenemos un índice casi del 90% de los niños vacunados, que es muy importante. O sea, en conclusión, hay que vacunar. Por supuesto. ¿Y cuándo debemos empezar a vacunar? Porque bien sabemos que hay niños que tienen el sistema inmunológico un poco deficitario. Mira. Entonces, con estos niños, ¿cuándo debemos empezar? Mira, con el tema de las vacunas, por ejemplo, los prematuros, ¿no? Que tienen su sistema inmunológico, están un poquito más inmune, un poco menos desarrollado. Nos da igual que sea un niño de 30, 32 semanas, 33, el inicio de la vacunación siempre es la misma. De hecho, fíjate que desde hace un año a las mujeres embarazadas, en el último trimestre del embarazo, se le administra una dosis frente a la tosferina, para, de alguna forma, que los anticuerpos pasen a través de la placenta al feto, y entonces esos 2 primeros meses de vida, que al niño aún no le hemos inmunizado contra la tosferina, consigamos que ese niño no tenga una tosferina, porque de hecho hemos visto que la tasa de tosferina al mes o un mes y medio, 2 meses de vida, se había un poco disparado. Entonces, de esa forma hemos conseguido que no exista tosferina a esa edad. Y luego ya a los 2 meses empezamos con el calendario vacunal habitual. Pero siempre, cuando el niño nace, administramos siempre una dosis de vacuna de hepatitis B a todos los recién nacidos, que luego se completa con el resto de vacunas que se ponen en el calendario vacunal. Muy bien. Ya que lo has citado, que a mí me parece fundamental, y en la Comunidad Valenciana parece ser que se está cumpliendo, según has dicho tú, el 90%, sí, la verdad es que unos índices muy altos. Altísimo. ¿Te parece que hablemos del calendario vacunal? Me parece fenomenal, porque además yo creo que la gente debe de conocerlo, ¿no? El calendario vacunal en la Comunidad Valenciana, en general, estamos los pediatras, la Sociedad Valenciana de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría, están intentando unificar los calendarios vacunales. La verdad es que no están unificados en el momento actual, son más o menos similares, pero hay algunas comunidades que difieren, ¿no? Nos vamos a centrar en la Comunidad Valenciana, que realmente es la comunidad que estamos y en la que un poco nos van a ver, ¿no? Entonces, el calendario vacunal en la Comunidad Valenciana siempre aprovechamos los exámenes de salud del recién nacido para aprovechar para vacunar a los niños, ¿no? Entonces, ponemos muchas vacunas de golpe. Ponemos a lo mejor 6 o 7 vacunas de golpe, pero no hay efectos secundarios. O sea, de entrada, como he dicho antes, al recién nacido, al primer día de vida, le administramos la primera dosis de vacuna frente a la hepatitis B.
Esa vacuna la repetimos a los 2 meses y la repetimos a los 6 meses. Con esas 3 dosis de vacunas frente a la hepatitis B, ese niño está perfectamente inmunizado frente al virus de la hepatitis B para toda su vida. 3 vacunas. Qué importante. Importantísimo. Qué importante esto que estás diciendo. Claro. Luego, a los 2 meses de vida, ya empezamos con la vacunación sistemática, que es, empezamos con la vacuna de la polio, la vacuna de la difteria, la vacuna del tétanos, la vacuna de la tosferina, la vacuna del hemófilus y la vacuna de la hepatitis B, que es la segunda dosis que ponemos. Ya ponemos todas esas vacunas a los 2 meses de vida. A los 4 meses de vida se repiten esas mismas vacunas, a los 6 meses de vida se repiten esas mismas vacunas y a los 18 meses de vida se repiten esas mismas vacunas. Lo digo por no repetir cada vez los nombres, ¿no? Luego tenemos la vacuna de la meningitis C, que ahora ha cambiado un poco la forma de administrar esa vacuna en los niños, ¿no? Porque se ha adecuado de una forma diferente, ¿no? La vacuna ahora de la meningitis C se pone a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Con esa forma evitamos la meningitis C en esos niños. La meningitis C es una enfermedad producida por el meningococo tipo C, que es una enfermedad muy grave, que estaba produciendo hasta ahora grandes enfermedades, sobre todo a nivel de meningitis, a nivel de otitis, neumonías, con una gran prevalencia y una gran morbilidad en los niños, ¿no? Con la vacunación que estamos haciendo hemos erradicado prácticamente el tema de la meningitis C. Luego, al año de vida, administramos una vacuna que es muy importante, que además ha generado gran controversia, sobre todo en Inglaterra, que es la vacuna frente a la rubeola, sarampión y parotiditis. ¿Por qué ha generado polémica? Porque decían que existía un problema con el mercurio que hacía que estos niños, además tú eso lo puedes conocer bien por el tema del autismo, tal y cual. Vale, entonces, eso se ha descartado totalmente. De hecho, el médico que un poco lideró este movimiento en Inglaterra le han quitado la licencia porque todo era falso, ¿no? Entonces han aparecido grandes problemas con niños con sarampión tal y cual cuando realmente se podían haber vacunado, ¿no? Entonces recomendamos esa vacuna de sarampión, rubéola. Y podemos afirmar que no afecta para nada al autismo, para nada. Y está demostrado. No tiene nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa es que el niño autista, como tú bien sabes, es un niño que se ha vacunado contra la rubéola, sarampión y paperas. Pero hay miles, millones de niños que se han vacunado frente a la rubéola, sarampión y paperas que evidentemente no han tenido ningún tipo de problemas. Es que no existe ningún tipo de problemas. Luego repetimos esa vacuna frente a la rubéola, sarampión y paperas a los 3 años. O sea, son 2 dosis que hacemos y es importante. Y luego hay otra revacunación a los 14 años que administramos la vacuna del tétanos y difteria, y ya con eso acabamos el calendario vacunal. Y a las niñas le administramos la controvertida vacuna frente al papiloma, del virus del papiloma humano. Controvertida porque coincidió que cuando salió la vacuna aparecieron 2 casos de 2 niñas que tuvieron un problema que luego se ha demostrado que no tenía nada que ver. Y yo siempre digo una cosa, Emi, que cuando una madre me dice, yo no quiero vacunar de papiloma a mi hija, yo siempre digo, mira, si tú vacunas de papiloma a tu hija, te puedo garantizar, y te garantiza, yo no, sino la sociedad y el comité científico, que tu hija, cuando tenga 50 años, no va a tener un cáncer de cuello de útero. Si no la vacunas, tu hija puede tenerlo. Porque el cáncer de cuello de útero en las mujeres es uno de los cánceres más graves y uno de los cánceres que son más frecuentes. Con lo cual, vamos a ver, quiero decir, yo, desde luego, y de hecho ahora se va posiblemente, a partir del año que viene, a vacunar también a los niños frente al virus del papiloma humano. Con lo cual, pues fíjate, porque puede haber cáncer de boca, cáncer de lengua, y por este virus, ¿no? Entonces, de alguna forma se va a vacunar. De hecho, en Estados Unidos ya se empieza a vacunar frente al papiloma en niños. Muy bien, me parece un tema muy interesante. ¿Podríamos decir que las vacunas evitan que se padezca la enfermedad para las que se están pensadas? Las vacunas, en medicina al 100% nunca te lo va a dar nadie, es decir, nunca. La inmunidad 100% no, porque incluye casi nada, Fernando. Pues, casi entonces, nada. Pues medicina también. Entonces, normalmente es muy raro que un niño vacunado de polio coja una polio. ¿Podría coger una polio? Podría coger una polio. Quiero decir, pero es rarísimo. O sea, el porcentaje es tan ínfimo que no se considera. ¿Y no sería una polio posiblemente igual que si nos hubiera vacunada? De hecho, por ejemplo, y esto quizás me da pie también un poco al tema también tan controvertido de la vacuna de la varicela, que es, como sabrás, la Agencia Española del Medicamento, decidió hace 1 año y medio de repente quitar la vacuna de las farmacias, quitar la vacuna de los hospitales y obligar a los pediatras a vacunar a los niños de varicela a los 12 años, ¿no? Eso estamos totalmente rebelados y, de hecho, en el momento actual, con el cambio de ministro de Sanidad,
pues parece ser que se va a retomar el tema y posiblemente en 2 o 3 meses podamos tener otra vez la vacuna de la varicela. Ojalá. Es decir, de momento no lo sabemos, pero lo que sí que intentamos los pediatras de alguna forma, no tenerla en las farmacias, sino de alguna forma poder conseguir que entre en el calendario vacunal, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, un niño, por ejemplo, vacunado con una dosis de varicela, puede tener una varicela con una dosis, pero es una varicela mucho más atenuada. A lo mejor con un pequeño granito es la varicela y nada más. Niño no vacunado de varicela frente al virus de la varicela puede tener un cuadro de una varicela con unas complicaciones brutales. Desde el punto de vista, yo he tenido un par de pacientes míos que pasaron una varicela y luego tuvieron una ataxia cerebelosa. Tuvieron un problema importante. Y la importancia que tiene también que estos niños pueden contagiar a adultos y la varicela en un adulto es meningitis, bueno, o problemas encefálicos, o puede ser mortal. Claro, una varicela en un adulto, primero que es mucho más complicada. En segundo lugar, si el adulto ha padecido la varicela, no va a padecerla otra vez, porque la varicela al pasarla o al vacunarse se crea una inmunidad. Con 2 dosis, no con una, con 2 dosis. Sí, entonces, claro, puede tener un herpes, un cuadro de herpes, que eso es muy doloroso y es muy, muy complicado, claro. Muy bien. ¿Cuándo está contraindicado? ¿Hay alguna contraindicación para vacunar? ¿Cuándo está contraindicado? Mira, las vacunas contraindicaciones prácticamente no tienen, ¿no? Si cuando un niño viene a vacunarse a la consulta, siempre miramos que no tenga una enfermedad aguda en el momento actual, una enfermedad aguda con un cuadro febril, una diarrea, posponemos la vacunación. Pero, por ejemplo, tú me vienes con tu hijo a vacunarlo y tu hijo hace 4 días ha estado con una amigdalitis, por ejemplo, ¿no? Y ese niño lo tenemos con un tratamiento antibiótico. Yo a los 4 días lo puedo vacunar, quiero decir, ese niño ya lo tengo controlado perfectamente, o sea, ya podría no tener ningún problema, le puedo vacunar, aunque esté tomando un antibiótico, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, contraindicaciones desde el punto de vista de enfermedades momentáneas no hay ninguna. Hay algunas contraindicaciones, porque a lo mejor que tenga alguna alergia, alguna intolerancia a alguno de los componentes, que eso es rarísimo, pero podría haberlo, ¿no? Prácticamente se habló también de la alergia al huevo, porque la vacuna de las rubeolas sarampión está incubada con el embrión de huevo, pero se ha visto luego que no existe ningún tipo de riesgo, con lo cual también se ha descartado eso, ¿no? Y luego, como efectos secundarios, prácticamente no existen. Quiero decir, puedes tener a lo mejor un problema en el punto de inyección de la vacuna, puedes tener a lo mejor un pequeño enrojecimiento, una pequeña febrícula al día siguiente, pero prácticamente nada. O sea que prácticamente las vacunas no producen ningún tipo de problema. ¿Quieres que hablemos de aquellas vacunas que no están incluidas en el calendario vacunal, pero que son aconsejables o recomendables? Sí, además me viene fenomenal que me hagas la pregunta, porque los pediatras estamos muy a favor de que esas vacunas entren dentro del calendario, y en la actualidad tenemos 3 vacunas que no están financiadas por el heraldo público. Son 3 vacunas que de alguna forma la familia tiene que comprarlas, ¿no?, a la hora de ponerla, ¿no? La primera de ellas es la del rotavirus. El rotavirus es un virus que produce un cuadro de diarrea en el niño, en el lactante pequeño. La administramos a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, el niño que está vacunado frente al rotavirus puede padecer la enfermedad de diarrea por un rotavirus, pero es una enfermedad que es muy suavecita. No hay que ingresarlo, no hay que hacerle nada. En cambio, el niño que no está vacunado frente al rotavirus y coge un rotavirus, ese niño puede tener un cuadro de deshidratación importante con ingresos hospitalarios. Es decir, que el costo económico es mucho mayor que lo que cuesta la vacuna, ¿no? Esa es una de ellas, el rotavirus. La segunda de ellas, que acaba de salir ahora, y es una noticia importantísima, es la vacuna frente al meningococo tipo B. Tenemos el C, pero ha salido el B, la tenemos ya. No la podemos disponer en el momento actual, igual que la de la varicela, pero es una vacuna que es muy importante para poderla administrar. Y luego la tercera es la de la varicela, que es decir, no están financiadas, que de alguna forma tendríamos que conseguirla. Porque desde el 1 de enero de este año, afortunadamente, la Consejería de Salud de Valencia pues ha metido, igual que varias consellerías de varias comunidades, la vacuna frente al neumococo, el famoso Prevenar, que hasta ahora la gente lo financiaba, que decía que era la vacuna del rico, ¿no?, la vacuna de la persona que la compraba, porque una vacuna que valía 70 euros, eran 4 dosis, pues fíjate, son 280 euros lo que costaba esa vacuna. Una vacuna cara, pero en el momento actual, desde el día 1 de enero, todos los niños nacidos a partir del día 1 de enero del 2015 tienen ya gratuita esa vacuna. Entonces ya la estamos administrando a todos los niños a los 2 meses, a los 4 meses y al año de vida. Con lo cual estamos erradicando, sobre todo es que además se vio en la Comunidad Valenciana la vacuna frente al neumococo. Es una vacuna que al iniciar la vacunación vimos que exponencialmente bajó la incidencia, pero además de forma brutal. Teníamos grandes niños con neumonías, con meningitis, con otitis, frente
a ese neumococo. Y hemos ido muy bien con ese aspecto. Qué bien, qué buena noticia esto que nos dices. Buenísima. Yo creo que de pasada ya lo has dicho, pero a lo mejor podemos incidir un poco en si hay algún riesgo en las vacunas. ¿Existe algún riesgo en la vacunación? Lo has dicho de pasada, pero por hacerte la pregunta exclusivamente. Riesgo, vamos a ver, si hay una alergia, un niño inmunodeficiente, por ejemplo. Lo que pasaba con la vacuna de la polio, por ejemplo, ahora la ponemos pinchada, pero cuando era con vía oral, si había una inmunodeficiencia sí que podíamos tener problemas, ¿no? En la actualidad, el riesgo de la vacuna es prácticamente nulo. Nulo, no ninguno. Pero es un medicamento que metemos, quiero decir que entonces 100% nunca estamos, pero vamos, prácticamente es que es tan baja la posibilidad, o sea, tiene más posibilidad que un niño coja una polio que tenga una reacción por la vacuna de la polio, fíjate. O sea, y la polio prácticamente está erradicada, con lo cual el riesgo de que un niño tenga una enfermedad o desarrolle una enfermedad o tenga un efecto secundario por una vacuna es muy, vamos, prácticamente yo llevo casi 35 años vacunando a los niños y nunca he tenido ningún problema y vacunamos, vamos, yo soy de los pediatras en Valencia que más a favor de las vacunas, que vacuno a todos los niños y además los vacuno en mi consulta, porque mi consulta es un centro de vacunación de la Comunidad Valenciana para vacunas, pongo cientos de vacunas y nunca he tenido ningún problema. Puedo tener a lo mejor que el niño tenga una pequeña febrícula, que esté un poquito al día siguiente un poco más irritable, con un poco de malestar, pero que eso desaparece con un poquito de antitérmico, desaparece y no hay ningún tipo de problemas. Además, y además lo comenta siempre antes de estar. Hay otras vacunas, por ejemplo, como es la triple vírica, la de rubiola, sarampión y paperas, que son vacunas que no producen una reacción inmediata. Y siempre hay que avisarlo a la gente, ¿no? Esas vacunas que producen una reacción a los 8, 10, 12 días de haberla administrado. A lo mejor aparece un poquito de una pequeña erupción por el cuerpo, aparece un poco de fiebre y nada más. Quiero decir que es que no hay ningún problema. Y luego con la famosa vacuna del papiloma fue dos cosas que coincidieron en el tiempo con el inicio de la vacunación, pero no se ha demostrado para nada. Pero hay una guerra ahí con la gente con el tema de las vacunas y yo me gustaría tener un ministerio del tiempo, como estamos hablando, pero futuro, de ver dentro de 30 años la gente que no se ha vacunado frente al papiloma, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces se verá que es gente que está teniendo cánceres de cuello de útero y la gente que se ha vacunado que no lo tiene. No tiene. Con respecto a las mujeres adultas, en la edad adulta, ¿existe alguna vacuna más? Sí, fíjate, si están bien vacunados, en la actualidad no hace falta ninguna vacuna, si están bien vacunados. La última vacuna se pone a los 14 años, que es la del tétanos difteria. Hasta ahora sí que administramos cada 10 años otra dosis de tétanos difteria, pero se ha visto que no hace falta. Si están bien vacunados no hay ningún problema. Acuérdate que antes cuando la gente iba a la MIL le ponían una vacuna, que era el tétanos difteria, cuando se hacía no sé qué servicio, no sé cuántos, a las mujeres le ponían, pero en la actualidad no. Lo que pasa es que luego en la mujer embarazada sí que es muy importante el tener el control de la vacunación. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas en el feto, si una mujer tiene, por ejemplo, una rubeola, puede ser un problema importante, o tiene un problema de una varicela, o tiene un problema de una tosferina o cualquier cosa. Entonces tenemos que saber el estado inmunológico, serológico de esa mujer, sobre todo antes de quedarse embarazada. O sea, si tú vas a querer tener un hijo, yo te digo, bueno, 3 meses antes vamos a hacer un estudio serológico de cómo está tu sistema inmunitario frente a las enfermedades más habituales que pueden producir problemas en el feto. Sobre todo enfermedades que podemos prevenir con vacunación. Y si hay un déficit, te ponemos la vacuna. Si no tienes anticuerpos frente a la rubéola, te ponemos la vacuna de la rubeola. Si no tienes anticuerpos frente a la varicela, te la ponemos. Vamos a evitar esa fetopatía o ese problema malformativo en el feto que afortunadamente en el momento actual, gracias a los controles prenatales que se hacen, prácticamente no tenemos, pero que sí que se deben de seguir controlando. Muy bien, pues ya hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido súper explicativo. Nos hemos enterado de la importancia que tiene que se vacune a los niños, que se vacune a las mujeres y que se cumpla el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana. E insistir que no hay ningún riesgo para la salud el hecho de no cumplirlo. Muy bien. Gracias, Fernando, por todas tus explicaciones, que han sido muy aclaratorias respecto del tema que nos ocupaba hoy. Y, sin más, insistir en el agradecimiento y esperamos verte de nuevo. Muy bien, pues gracias a vosotros, Emi. Muchas gracias. A continuación vamos a ver un vídeo de otro de los servicios que presta PADIS, en este caso el Centro Residencia para Adultos. Muchas gracias.